Bueno, ¿qué chances hay de que esta ley, que imagino ustedes impulsan, se apruebe esta tarde aquí en el Congreso, diputados? Como decías recién, es un proyecto que tiene un consenso muy amplio, un consenso social muy extendido. En todo el país, 9 de cada 10 personas encuestadas están a favor, y eso se ha trasladado a los diputados y las diputadas. En esto no hay grieta, en esto estamos todos juntos por un país con muchos menos muertos y heridos en las rutas como consecuencia del alcohol. ¿Cuánto influye el Pablo. alcohol en los accidentes de tránsito? ¿Ustedes lo tienen medido eso? Sí, en 1 de cada 4 casos, y estos son datos que se dan tanto en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires como en Jujuy o en Tierra del Fuego, en 1 de cada 4 casos graves que terminan con un conductor o pasajero fallecido, hubo alcohol en sangre. Por eso es que esta ley es tan necesaria. Y también es el reconocimiento a la lucha de las ONGs que hace 15, 20 años vienen bregando por este tema, y hoy finalmente llegó el momento. Mariana, te está escuchando Pablo, García buenas Cariñano. tardes, gracias. ¿Cómo estás? Señalabas algo muy interesante, pero que además de la sanción de la ley, entiendo que va a haber que trabajar mucho, es posteriormente en los controles. Porque en los resultados, si bien 9 de cada 10 estamos de acuerdo en que tiene que ser la ley alcohol cero al volante, me imagino que de esos 9 de cada 10, cuando haces un sondeo, más de uno reconocerá o no reconocerá que bebió algo, igualmente se subió al auto a manejar. Me parece interesante entenderlo en estos términos también. Estamos casi todos de acuerdo en que no debemos manejar con alcohol, con ingesta de alcohol, pero seguramente que de ese 90%, al menos la mitad maneja o manejó habiendo bebido algo. Vos sabés que desde el comienzo de la gestión lanzamos el programa Alcoholemia Federal. Sí. Con las 23 provincias salimos a la ruta a hacer controles masivos de alcoholemia, y la tasa de gente que da cero oscila entre el 95 y 96%, es decir, el núcleo duro es bastante chico. Yo estoy convencido de que esta ley va a ayudar también a la autorregulación, Sí. a limitarnos, a no poner el yo y mis ganas de tomar alcohol como por delante, sino pensar que el tránsito es ante todo interacción social. Tenemos que cuidarnos mucho más. Pablo. Esto es un tema de salud pública y no podemos seguir esperando. ¿Cómo le va? Roberto Funes lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola. Bien. Consultarle porque en diferentes puntos de la República Argentina hay provincias que mantienen y sostienen la tolerancia cero. Claro, casualmente lo que se sabe también es que debería también aplicarse aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también en diferentes puntos también de la provincia. Pero ¿cómo puede ser esa disparidad? Porque es cierto lo que usted dice, mucha gente lo pide. Sería una locura que una persona se niegue a eso, pero evidentemente pasa, ¿no? Por eso esa diferencia que hay entre algunas provincias y la ciudad, le consulto. Claro, porque según la Constitución Nacional el tránsito es materia federal no delegada. Entonces las provincias conservan este poder, y entonces vos tenés hoy un mapa donde hay 12 provincias que tienen alcohol cero, muchos municipios que tienen alcohol cero, Claro. pero hay provincias que tienen 0.5. Y esto es aparte del desorden normativo, Absoluto. Sí, sí. realmente no es saludable en términos de seguridad vial. No. Necesitamos un país homogéneo y no islas que se No, y sobre todo en crucen este entre tema, sí. Pablo, sobre todo en algo tan importante como es el cuidado de la vida, porque evidentemente sabemos que en 0,5 de alcohol es 0,5 de alcohol. O sea, te dicen, sí, me tomé una copita, me tomé una copa y media. O sea, la gente ya está... Por algo... Hasta la gente mide Por algo cuando sale de noche, cuando sale o sale de día, Claro. mide lo que va a tomar, que en teoría no tienen que tomar nada. Entonces justamente me parece que es una iniciativa interesante justamente que da al debate, ¿no? La copita y media, La no. especulación, Roberto, la especulación siempre termina mal. Claramente. Especular respecto de cuánto tomo o dejo de tomar por un control es como ponerse el casco si sé que hay un control. ¿Me lo van a pongo o no dar me lo una pongo? multa. Exacto. Tenés, Sí, que, sí. tenés que ponerte el casco porque si Sí. te caes de la moto y no te lo pones, te morís, y tenés que manejar sin tomar alcohol, porque así tomes una copa, 2, 3, terminamos mal siempre. Ahora, Pablo, también era interesante lo que planteabas está bien, cuando se hacen los controles de alcoholemia, el 96, 97% da negativo. Entonces va en línea con esto Sí. de que 9 de cada 10 estamos de acuerdo en que tiene que salir la ley. Ahora, te pregunto también si dentro de los siniestros viales en la Argentina pasa que en muchos de ellos no se hacen controles de alcoholemia posteriormente al siniestro. O sea, no se hacen todos. Entonces tampoco hay manera de determinar si esa persona iba bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Claro.
Cuando hay heridos o fallecidos, por protocolo, en los hospitales se hace un dosaje y entonces de ahí tenés esa cifra que te comentaba antes del 1 de cada 4 casos. Sí. Pero hubo una experiencia muy interesante en la ciudad de Buenos Aires, de hace ya algunos años, que se discontinuó, pero en su momento fue muy elocuente, donde la Secretaría de Adicciones iba a los choques en las autopistas urbanas y testeaba a todos los que habían chocado. Bueno, de todos los que habían chocado, el porcentaje de alcohol era del 30 y pico %, 3 de cada 10 habían tomado alcohol, y de esos, muy pocos tenían arriba de 0.5, tenían graduaciones 0.2, 0.3, con lo cual está demostrado que incluso a bajas concentraciones afectas tus sentidos, te hace tomar malas decisiones, te nubla por momentos. Entonces, ya salvo aquellos que, por dos razones que son las más fuertes que hemos visto en este tiempo, uno los que dicen la libertad ante todo, bueno, esos son unos, y otros los que tienen temor como productores de vino, de que esto afecte el consumo, que tampoco se ha verificado de ningún lado, son quienes aún plantean reparos. Después, desde los médicos, pasando por la sociedad científica en general y obviamente la sociedad, la gente común como vos y como yo y los familiares, entienden que ya es momento de dar vuelta a una página en la que... Y empezar totalmente de acuerdo, y empezar a iniciar este proceso de te subís al auto y nada de alcohol. Ahora, el otro tema, Pablo, que me parece importante, porque ya hay provincias, al menos 8 provincias argentinas que lo tienen implementado. Con esta ley nacional, ¿las provincias que no están adheridas tienen que adherirse o todavía pueden tener su propia regulación en materia de tránsito? ¿Cómo es una vez que en diputados tenga sanción y en el Senado ya se convierta en ley? Esto empieza a regir inmediatamente después de promulgada en las rutas nacionales y luego las provincias, hoy ya son 12 las que tienen alcohol cero, 12. Las restantes tienen que ir a un proceso de adhesión. Está claro que va a ser muy difícil que alguna provincia no lo haga, en esto estamos trabajando también, anticipándonos. Esperemos que no haya en esto independencia de criterios y seamos un único país con una única ley de seguridad vial para todos. Y el control hoy, porque tengo el último control, los últimos 2 controles que me hicieron, uno fue con la pipeta, que era descartable, pero el último que me hicieron era un aparato que en realidad vos soplabas a la distancia, entonces no tenías ningún tipo de elemento descartable. Eso, digo, ¿cuál es el que va a permanecer y si va a haber uno unificado en la Argentina también? Es que en realidad son los dos juntos, te cuento cómo funciona. Dale. Para poder controlar a mucha gente y no generar demoras en el recorrido, te hacen primero soplar desde lejos con un aparato que se llama alómetro, que es como si yo soplara el micrófono desde acá. Y si ahí te dice paz, o sea, verde la flechita, quiere decir que no tenés alcohol, seguís de largo y no tardás ni 30 segundos. Si cuando vos soplás, ahí te da presencia de alcohol, pasás ahí sí al alcoholímetro con la pipeta, con la boquilla, que ese es el que te da un resultado que es evidencia para una eventual causa. Es decir, el que mide cuánto tomaste es el segundo, es el de la boquilla. El primero lo que hace es separar quién tomó o no tomó para poder agilizar los trámites. Por eso no fui al segundo. Bueno, menos mal. Pablo, le quería consultar. porque no habías tomado. No había tomado. No habías tomado. Pablo, le quería consultar porque uno recorre la ciudad de Buenos Aires y se cansa de contar las estrellas amarillas, ¿no?, que representan cada una de las personas que murieron en accidentes de tránsito, y el 90% es debido a la ingesta de alcohol, ¿no? O que han sido víctimas de personas que tenían alcohol en sangre. Preguntarle justamente esto, ¿no? A ver, el hecho de prevenir con alcoholemia cero, ¿cree que usted que va a disminuir la cantidad de accidentes que tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Porque no solamente es eso, también parte de lo que es el debate. El tema es ver de qué manera se concientiza a la persona, como hablábamos recién, y finalmente que terminen de morir en las calles personas que salen de trabajar y que las atropella un alcoholizado. 100%. Mira, lo que yo crea o no, no es importante, y sí lo es los datos duros que tenemos de las provincias y las ciudades donde se ha implementado. En todos los casos la situación mejoró, bajaron los muertos, bajaron los heridos. En la ciudad de Buenos Aires, desde hace 5 años, los casos de alcoholemia positivos vienen subiendo a la misma cantidad de controles. Es decir, es hora de que la ciudad de Buenos Aires también se haga cargo porque de que la hay seguridad pocos vial controles. es un problema de todo el país.